Existen historias en la Biblia que impresionan, y una de ellas habla de un profeta cuya influencia no terminó con la muerte. Eliseo no fue usado por Dios solo mientras estaba vivo. Su vida estuvo tan marcada por la presencia de Dios que su legado continuó incluso después del final de sus días. La Biblia cuenta que, algún tiempo después de la muerte de Eliseo, ocurrió algo sorprendente. Un hombre muerto fue colocado en su sepultura. Cuando el cuerpo de aquel hombre tocó los huesos de Eliseo, volvió a la vida. Este hecho nos lleva a reflexionar. ¿Qué tipo de vida llevó Eliseo delante de Dios para que el poder divino siguiera manifestándose incluso después de su muerte? ¿Qué nos enseña esto sobre la unción, la autoridad espiritual y el obrar de Dios que va más allá de lo que podemos ver? Esta historia no habla solo de un milagro aislado. Muestra que el poder de Dios no depende de la presencia física de una persona, sino de toda una vida vivida en fidelidad y obediencia a su propósito. En este video vamos a conocer la historia completa de Eliseo, el profeta de los milagros, el hombre que sucedió al profeta Elías, y la señal extraordinaria que marcó su historia incluso después de su muerte. Pero antes de comenzar, te pido que dejes tu me gusta para que esta enseñanza pueda llegar a la vida de más personas y así podamos difundir la palabra de Dios. Eliseo aparece en la Biblia como un hombre sencillo, ligado al trabajo del campo y a la rutina diaria. Es encontrado arando la tierra con 12 yuntas de bueyes, involucrado en un trabajo pesado y repetitivo. Sus días seguían el mismo ritmo: esfuerzo físico y labor constante. Todo parecía común y previsible. Nada indicaba que aquella escena sencilla sería el comienzo de una historia que marcaría generaciones. El relato de Primero de Reyes, capítulo 19, muestra que Dios actúa precisamente en momentos como esos. Eliseo estaba ocupado, cumpliendo con sus responsabilidades, haciendo bien aquello que estaba a su alcance. El llamado de Dios no ocurre en un templo ni en una ceremonia especial, sino en medio de la vida real. Mientras Eliseo cuidaba del campo, Dios ya tenía un propósito definido para él. En ese mismo tiempo, el profeta Elías caminaba por Israel obedeciendo las órdenes del Señor. Su trayectoria había sido intensa, llena de desafíos, confrontaciones espirituales y experiencias profundas con Dios. Ahora, una nueva etapa se acercaba. Dios dirige a Elías exactamente hasta el lugar donde Eliseo trabajaba, mostrando que el llamado divino siempre alcanza a la persona correcta en el momento correcto. El encuentro entre los dos ocurre de forma sencilla y silenciosa. Elías se acerca a Eliseo y arroja su manto sobre él. Ese gesto tenía un significado profundo. El manto representaba autoridad espiritual, sucesión y responsabilidad profética. Sin decir una sola palabra, Elías comunica que Dios había escogido a Eliseo para continuar la obra profética en Israel. Eliseo entiende de inmediato lo que aquel gesto significaba. Incluso antes de cualquier explicación, su corazón ya responde. Corre hasta Elías y pide permiso para despedirse de sus padres. Esta actitud muestra respeto, madurez y conciencia. Eliseo sabe que el llamado cambia el futuro, pero también valora a su familia, su historia y sus raíces. La respuesta de Elías es breve y directa, dejando claro que la decisión final estaba en manos de Eliseo. A continuación, ocurre uno de los gestos más impactantes de este comienzo. Eliseo regresa al campo, toma los bueyes que usaba en el trabajo y los ofrece en sacrificio. Las herramientas de labranza, que antes representaban sustento, seguridad e identidad, pasan a servir como leña para el altar. Este acto dice más que muchas palabras. Eliseo transforma su antigua vida en ofrenda y deja claro, delante de todos, que su decisión no tenía vuelta atrás. Con este sacrificio, Eliseo muestra que su elección era una entrega total.
El campo ya había cumplido su propósito. La vida que conocía hasta entonces quedaba atrás. A partir de ese momento, su identidad pasaba a ser definida por el llamado de Dios. Al repartir la carne con el pueblo, Eliseo demuestra que su decisión también alcanzaba a otras personas, convirtiéndose en un testimonio visible de fe y obediencia. Después de eso, Eliseo pasa a seguir a Elías. Deja de ser solo un trabajador rural y comienza a caminar al lado del profeta. La Biblia muestra que Eliseo se convierte en un siervo, un aprendiz, alguien dispuesto a observar, escuchar y aprender. El llamado ya estaba claro, pero el tiempo de preparación apenas comenzaba. Dios conduce a Eliseo por un período silencioso, en el cual su carácter, fidelidad y humildad serían formados día tras día. Este comienzo enseña que el llamado de Dios nace en la vida común, crece con la obediencia y se fortalece con la renuncia. Eliseo inicia su camino sin reconocimiento público ni aplausos, solo con un corazón dispuesto y una decisión firme. Así se forma la base de una historia profunda, marcada por transformación, servicio y compromiso con Dios, que aún revelaría mucho más sobre la acción del Señor en la vida de su siervo. Antes de cualquier reconocimiento público, la vida de Eliseo entra en un tiempo largo y silencioso. La Biblia dedica pocas líneas para describir esos años, pero ellas cargan un gran significado. Eliseo pasa a ser conocido como aquel que derramaba agua sobre las manos de Elías, como está registrado en Segundo de Reyes, capítulo 3. Esta descripción sencilla revela algo profundo. Eliseo elige aprender sirviendo, crecer obedeciendo y madurar caminando de cerca con el profeta. Servir a Elías significaba estar al lado de un hombre que vivía experiencias intensas con Dios. Eliseo acompaña días difíciles, viajes largos, encuentros con reyes y momentos de gran tensión espiritual. Aún no ocupa un lugar destacado ni participa en las decisiones principales, pero mantiene total atención a todo lo que sucede. Cuando Elías habla, Eliseo escucha. Cuando Elías actúa, Eliseo observa. Cuando Elías ora, Eliseo aprende el valor del silencio delante del Señor. Este período revela una verdad esencial de la vida espiritual. El llamado viene antes de la visibilidad. Eliseo ya había sido escogido por Dios, pero necesitaba pasar por el tiempo de formación. Al acompañar a Elías, entiende que la palabra profética no es ligera ni simple. Lleva peso, responsabilidad y consecuencias. Cada mensaje que Elías entrega a los reyes involucra autoridad espiritual, pero también riesgos. Eliseo observa cómo el profeta se posiciona delante de los gobernantes, cómo confronta sistemas corrompidos y cómo permanece firme incluso frente a la oposición. Durante esos años, Eliseo también presencia confrontaciones con falsos profetas. Aprende que la verdadera espiritualidad se reconoce por la fidelidad a la palabra del Señor. Mientras muchos buscaban protagonismo y reconocimiento, Elías permanecía fiel al propósito de Dios. Así, Eliseo entiende que el poder espiritual camina junto con la sumisión al Señor. La profecía no nace como un espectáculo, sino como una respuesta directa a la voz de Dios. El servicio diario va formando el interior de Eliseo. Derramar agua sobre las manos de Elías era un gesto sencillo, pero lleno de significado. Representaba cuidado, apoyo y disposición para servir. Cada pequeña actitud formaba parte de un proceso mayor. Eliseo aprende que servir a alguien usado por Dios también es una forma de adoración. Al asumir ese papel, desarrolla humildad, paciencia y sensibilidad espiritual. Su carácter crece lejos de la atención pública. La convivencia con Elías muestra que el ministerio profético no es fácil. Involucra soledad,
perseverancia y fidelidad constante. Eliseo percibe que los momentos de victoria se alternan con tiempos de desgaste. Ve a Elías enfrentando amenazas, incomprensión y rechazo, pero manteniendo firmeza interior. Esta experiencia prepara a Eliseo para desafíos futuros, incluso antes de ocupar cualquier posición de destaque. Durante este periodo, Eliseo crece espiritualmente sin prisa. Cada día, al lado de Elías, se transforma en aprendizaje. Las lecciones surgen en los viajes, en conversaciones sencillas y también en los largos momentos de silencio. Dios trabaja en el corazón de Eliseo mientras él permanece atento y disponible. La formación del profeta sucede de manera gradual, firme y profunda. Esta etapa silenciosa muestra que Dios primero forma el corazón antes de revelar el poder. Eliseo continúa como siervo, aprendiz y observador. Su identidad se construye en la fidelidad diaria, lejos del reconocimiento humano. La historia sigue de manera discreta pero llena de significado, preparando el camino para acontecimientos que pronto revelarían la acción de Dios de forma aún más intensa en la vida de Eliseo. Después de un largo tiempo caminando juntos, llega el momento más significativo de esta historia. Elías ya sabe en su corazón que su misión en la tierra está llegando a su fin. Eliseo camina a su lado con atención, percibiendo que algo definitivo está a punto de suceder. El camino pasa por lugares importantes de la historia espiritual de Israel, hasta que ambos llegan a las orillas del río Jordán, un lugar lleno de significado desde tiempos antiguos. Allí, delante del río, Elías toma su manto y toca las aguas. En el mismo instante, el Jordán se abre, permitiéndoles cruzar en tierra seca, conforme está registrado en Segundo de Reyes, capítulo 2. Esta señal refuerza para Eliseo la autoridad espiritual que siempre acompañó a Elías. Después de la travesía, Elías se vuelve hacia Eliseo y le da la oportunidad de hacer un último pedido antes de su partida. El ambiente es de silencio, respeto y gran expectativa espiritual. Consciente de la importancia de ese momento, Eliseo hace una petición profunda y valiente. Pide recibir una porción doble del espíritu que estaba sobre Elías. Esta petición revela madurez y entendimiento espiritual. Eliseo no busca honra personal, sino capacitación para cumplir la misión que estaba por venir. Él sabe que la responsabilidad exigiría fuerza, discernimiento e intimidad con Dios. Elías reconoce la seriedad del pedido y responde que eso dependería de que Eliseo permaneciera atento hasta el final. Mientras continúan caminando y conversando, ocurre algo extraordinario. Un carro de fuego, acompañado de caballos de fuego, aparece y separa a los dos. Elías es llevado a los cielos en medio de un torbellino, ante los ojos atentos de Eliseo. El discípulo observa todo con reverencia, entendiendo que ese momento marca un cambio definitivo en la historia profética de Israel. El ministerio de Elías se cierra de forma gloriosa, confirmando una vida marcada por la presencia del Señor. Durante la ascensión de Elías, su manto cae al suelo. Eliseo se acerca, toma el manto y se queda con él. Este gesto representa continuidad, responsabilidad y herencia espiritual. Ahora Eliseo regresa en dirección al río Jordán, llevando consigo aquello que simbolizaba el llamado profético. Al llegar nuevamente a las aguas, usa el manto, toca el río y proclama la autoridad del Dios de Elías. Una vez más, las aguas se abren, permitiéndole cruzar. Este acto confirma delante de todos aquello que había sido preparado en silencio a lo largo de los años. El mismo poder que actuaba por medio de Elías ahora se manifiesta a través de Eliseo. Los hijos de los profetas, que observaban a la distancia, comprenden lo que ha sucedido.
reconocen y declaran que el espíritu que estaba sobre Elías ahora reposa sobre Eliseo. Este reconocimiento marca el inicio público del ministerio profético de Eliseo delante del pueblo. El cruce del Jordán significa más que la repetición de un milagro. Representa la aprobación de Dios, la continuidad de la obra y la confirmación del llamado. Eliseo regresa del otro lado del río como alguien transformado. El siervo se convierte en líder espiritual. El aprendiz asume el papel de portavoz de Dios en Israel. A partir de ese momento, la palabra profética comienza a fluir por medio de Eliseo con autoridad y propósito. Este episodio muestra que la herencia espiritual se construye con fidelidad, perseverancia y una vida constante delante de Dios. La historia de Eliseo revela que el Señor sigue actuando en todas las generaciones, levantando siervos preparados para dar continuidad a su obra. El manto que cae deja claro que la misión continúa, sostenida por la misma presencia divina que guió a los profetas desde los tiempos antiguos. A diferencia del ministerio de su maestro, la labor de Eliseo ocurre muy cerca de la vida cotidiana del pueblo. Él actúa en las aldeas, en las casas sencillas y en los caminos por donde transitan personas comunes. El mensaje profético permanece firme, pero ahora viene acompañado de acciones concretas de cuidado, provisión y restauración. La presencia de Dios se manifiesta de forma cercana, alcanzando necesidades reales y urgentes. Ya al comienzo de su ministerio, Eliseo enfrenta un problema esencial para la vida del pueblo. Las aguas de Jericó estaban contaminadas, causando perjuicio a la tierra y sufrimiento a los habitantes. Ante esta situación, las personas buscan al profeta en procura de ayuda. Siguiendo la orientación del Señor, Eliseo arroja sal en la fuente y declara la sanidad de las aguas. A partir de ese momento, la fuente comienza a producir vida y fertilidad. Este milagro muestra que Dios se interesa por aquello que sostiene el día a día del pueblo. En otro momento, la Biblia relata la historia de una viuda en gran aflicción. Endeudada y a punto de perder a sus hijos, ella busca a Eliseo con el corazón angustiado. El profeta orienta a la mujer a reunir vasijas y a confiar en la provisión de Dios. El poco aceite que había en su casa comienza a multiplicarse, llenando todos los recipientes disponibles. Ese aceite se convierte en sustento, pago de las deudas y garantía de un futuro seguro. La lección es clara. Cuando la fe camina junto con la obediencia, la provisión de Dios se manifiesta. Otro episodio significativo involucra a una mujer sunamita, conocida por su hospitalidad y generosidad. Ella ofrece hospedaje a Eliseo siempre que él pasa por su ciudad. Como respuesta, Dios le concede un hijo, llevando alegría a su hogar. Años después, ese mismo hijo enferma y muere de forma repentina. El dolor invade la casa, pero la fe de la mujer permanece firme. Eliseo intercede, ora y persevera delante de Dios. El niño vuelve a la vida y la alegría regresa al hogar. Este milagro muestra que el Señor actúa incluso en situaciones que parecen no tener solución. El ministerio de Eliseo también alcanza a personas que no formaban parte de Israel. Un ejemplo es Naamán, comandante del ejército de Siria, que sufría de lepra y buscaba sanidad. Al llegar hasta Eliseo, recibe una orientación sencilla: bañarse en el río Jordán. Después de vencer su resistencia interior y obedecer la palabra del profeta, Naamán queda completamente sanado. Su piel se renueva y su corazón pasa a reconocer al Dios verdadero. Este episodio muestra que la gracia de Dios trasciende fronteras y alcanza a todos los que se someten a su palabra. Incluso situaciones consideradas pequeñas reciben la atención del profeta. En cierto momento, durante el trabajo de los discípulos de los profetas, un hacha cae al agua, causando preocupación.
El objeto era prestado y su pérdida traería perjuicio. Eliseo actúa con sensibilidad y cuidado. Lanza un pedazo de madera en el lugar y el hacha comienza a flotar. Este milagro sencillo transmite un mensaje profundo. Dios se interesa por cada detalle de la vida de aquellos que caminan bajo su dirección. Estas señales, registradas a lo largo de Segundo de Reyes, capítulos 2 a 6, revelan a un Dios cercano, presente y atento a los dolores humanos. El ministerio de Eliseo se convierte en un retrato del cuidado divino en acción continua. Cada milagro transmite esperanza, restauración y orientación espiritual. Eliseo actúa como instrumento de la misericordia de Dios, mostrando que el poder divino se manifiesta tanto en los grandes acontecimientos como en las necesidades más sencillas del día a día. Incluso en los últimos días de su vida, Eliseo permanece firme en su llamado. El tiempo pasa, el cuerpo se debilita, pero su autoridad espiritual sigue siendo la misma. La Biblia relata que Eliseo enferma gravemente, conforme a Segundo de Reyes, capítulo 13, y aún así, su presencia continúa cargada de significado espiritual. Los reyes todavía lo buscan, pues saben que sus palabras siguen alineadas con la voluntad de Dios. La enfermedad alcanza el cuerpo, pero su espíritu permanece sensible a la voz del Señor. Entre estas visitas se destaca la del rey Joás de Israel. Al ver a Eliseo debilitado, el rey se conmueve y reconoce la importancia del profeta para la nación. Él entiende que está delante de un hombre que dedicó toda su vida a orientar espiritualmente al pueblo de Israel. Aún débil físicamente, Eliseo transmite un mensaje lleno de significado. Él orienta al rey a realizar un gesto simbólico con flechas, mostrando que cada acción representaba las victorias que Dios concedería. La lección es clara. Cuando las actitudes humanas siguen la dirección de Dios, se convierten en instrumentos para cumplir sus propósitos. Incluso limitado por la enfermedad, Eliseo demuestra discernimiento, claridad y autoridad espiritual. Sus palabras continúan señalando caminos, alertando sobre decisiones y revelando consecuencias. Esta escena muestra que el valor de un siervo de Dios no está en la fuerza física, sino en la fidelidad construida a lo largo de la vida. Eliseo permanece como referencia espiritual hasta el final, cumpliendo su misión con responsabilidad y temor al Señor. Después de este tiempo, Eliseo muere y es sepultado. La Biblia describe este momento de manera sencilla, sin muchos detalles, pero lleno de significado. El profeta parte de esta vida, pero su historia sigue ligada a la acción de Dios en Israel. Incluso después de su muerte, acontecimientos inesperados muestran que su influencia todavía se manifiesta de forma sorprendente. Algún tiempo después, durante un entierro realizado con prisa a causa de amenazas externas, un hombre muerto es arrojado en la sepultura donde Eliseo había sido enterrado. Al tocar los huesos del profeta, el hombre vuelve a la vida inmediatamente y se pone de pie. Este episodio, también registrado en Segundo de Reyes, capítulo 13, causa un gran impacto. Muestra que la obra de Dios va más allá de los límites naturales y que una vida dedicada al Señor continúa produciendo frutos. Este acontecimiento revela una verdad espiritual clara. El poder pertenece a Dios, pero Él elige manifestarlo por medio de siervos fieles. Eliseo vivió en obediencia, caminó conforme a la voluntad divina y fue instrumento de restauración, provisión y dirección espiritual. Incluso después de su muerte, el testimonio de su vida sigue presente en las Escrituras. La historia deja claro que la acción de Dios no se limita al tiempo de vida de una persona. El Señor continúa obrando y confirma que aquello que Él establece permanece activo.
Eliseo se convierte en ejemplo de una vida totalmente entregada al propósito de Dios, en la que cada etapa, desde el llamado hasta la vejez, forma parte de un plan mayor. Su trayectoria muestra que la fidelidad, la obediencia y la intimidad con Dios construyen un legado que sigue influyendo en generaciones. Esta historia también nos trae grandes lecciones. Lo que realmente transforma el mundo a nuestro alrededor no es cuántos somos vistos, sino cuán fieles somos a Dios en aquello que nadie ve. Eliseo no comenzó su historia en destaque. No fue llamado cuando estaba en un templo, ni cuando buscaba reconocimiento espiritual. Fue llamado en medio del trabajo común, mientras hacía bien aquello que estaba en sus manos. Esto nos enseña que Dios actúa en lo cotidiano, en las rutinas sencillas, en las responsabilidades diarias. Muchas veces esperamos grandes señales para comenzar algo con Dios, pero la historia de Eliseo muestra que el propósito nace exactamente donde estamos. Otra lección esencial es que el llamado viene antes del reconocimiento. Eliseo ya había sido escogido, pero pasó años sirviendo, aprendiendo, observando y siendo formado en silencio. No apresuró procesos, no buscó atajos, ni intentó ocupar un lugar para el cual todavía estaba siendo preparado. Esto nos enseña que la madurez espiritual se construye con paciencia, humildad y constancia. Dios forma primero el carácter antes de manifestar el poder. Otra enseñanza fuerte es que Dios se importa tanto por las grandes crisis como por los pequeños detalles. Eliseo fue usado para sanar aguas contaminadas, resucitar muertos, multiplicar aceite, curar la lepra e incluso hacer flotar un hacha. Esto revela que ninguna área de nuestra vida es demasiado pequeña para Dios. Él cuida de lo espiritual, de lo emocional y de lo material. Él se interesa por aquello que sostiene nuestra vida diaria. Por último, la historia de Eliseo deja una poderosa lección sobre el legado. Una vida vivida en fidelidad continúa hablando incluso después del final. El milagro que ocurre después de su muerte no exalta al profeta, sino que glorifica al Dios a quien él sirvió. Esto nos enseña que el verdadero legado no está en la fama, la posición o el reconocimiento humano, sino en una vida alineada con Dios. Lo que construimos en obediencia hoy puede bendecir a personas mañana, incluso cuando ya no estemos aquí. La vida de Eliseo nos llama a reflexionar. No vivas solo para el momento, vive para el propósito. No busques ser visto, busca ser fiel. Porque cuando Dios está presente en una vida, el impacto trasciende el tiempo, las circunstancias e incluso la propia muerte. Si te gustó esta enseñanza, te pido que la compartas para que más personas puedan conocer la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.